Hola, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar el artículo que habla sobre Ana Freud, el psicoanálisis y la pedagogía. Entonces, para ello, tengo una presentación y vamos a retomar algunos aspectos que son importantes que los plantea Freud. Ana Freud es hija, la hija más chica de Sigmund Freud. Y Sigmund Freud fue el exponente del psicoanálisis. Después van a ver otra relectura del psicoanálisis y otros aportes, pero para esto es importante comprender em, qué elementos van a estar implicados en lo que es la construcción del psiquismo, y para ello nos vamos a remitir a la segunda tópica, que va a plantear tres instancias. Esas tres instancias son el ello, que son los instintos; el yo, que tiene que ver con la experiencia del niño; y el super yo, que va a ser una instancia moral, que distingue lo que está bien y lo que está mal. Entonces, primero, cuando el niño nace, tenemos que tener presente que lo que va a estar presente es, a nivel instintivo, la tensión entre la necesidad, por ejemplo, el hambre, el frío, tensiones que son corporales, que reclaman eh, ser calmadas. Entonces, por ejemplo, el niño siente hambre y cuando es alimentado se relaja. Entonces pasa de un estado de tensión a relajamiento. El yo se va a ir constituyendo a partir de la experiencia, de una experiencia donde el niño se conforma como yo unificado. Eso quiere decir que el niño pasa en la etapa en la que es una unidad con su madre y no distingue quién es él y quién es el ambiente. Y la instancia del super yo se va a instalar, según Freud, el padre va a oficiar como figura importante, intermediando entre el vínculo de la madre y el niño. Entonces va a imponer el peso de la cultura y va a instalar la prohibición del incesto. El niño no puede tener un vínculo amoroso y sexual con su madre. Entonces, la figura paterna opera ahí como para generar un corte en ese vínculo, ¿sí? Entonces, la figura paterna lo que va a hacer es instalar la ley de la cultura, lo que se debe y lo que no se debe. Obviamente que la madre también le va a indicar al niño qué se debe y qué no, y de ahí va a derivar, primero, en una norma, en reglas de comportamiento que son exteriores, para pasar a ser interiores, van a ser internas, va a haber una introyección de las normas. Entonces vamos a tener que tener presente aspectos que tienen que ver con cómo Freud concibe la sexualidad infantil, porque justamente uno de los grandes aportes del psicoanálisis tiene que ver con ¿no? decir que en realidad el niño tiene una sexualidad, este, y Freud va a hablar del desarrollo psicoafectivo sexual, que tiene que ver con cómo el niño va a ir experimentando placer y va a ir construyendo su psiquismo, porque en la vida del niño no todo es placer. Entonces, Freud plantea dos principios. Uno es el principio de placer, en esto que mencionábamos, la tensión entre la necesidad y, eh, y la calma, producto de resolver tensiones internas del cuerpo, y el principio de realidad. Entonces, el niño no puede hacer todo lo que quiere porque no todo se puede. Entonces ahí entra el papel de la cultura, eh, indicando
qué se debe y qué no se puede hacer. Entonces, el principio de realidad lo que va a hacer sobre el deseo es coartarlo, que va a hacer reprimirlo. Y acá la sexualidad infantil va a tener ciertas características. Entonces, tiene una función fisiológica que se separa de la necesidad y el deseo. Entonces acá es importante distinguir esto. Por un lado están las tensiones propias de la autoconservación, como ser el hambre, por ejemplo, la necesidad de ser alimentado, pero el niño puede sentir placer a través de su propio cuerpo independientemente de que se vaya a alimentar. Por ejemplo, en un primer momento el bebé va a succionar el biberón, el pezón, y se va a alimentar. Entonces, luego el niño va a empezar a poder introducir objetos en su boca y va a explorar y va a experimentar placer por sí mismo, independientemente de la alimentación. Entonces el niño empieza a explorar su cuerpo y ese cuerpo le da placer. Yo voy a plantear diferentes etapas. En cada etapa hay una zona erógena rectora. La zona erógena va a ser la zona del cuerpo que brinda placer. Por ejemplo, la primera etapa tiene que ver con la boca, la etapa oral, porque está vinculada a la alimentación, ¿no? El primer contacto que va a tener el niño a través de la boca tiene que ver con la alimentación, pero luego esos estímulos van a ir variando. Luego va a pasar por una etapa anal, y acá es importante tener presente que a nivel fisiológico el cuerpo va a madurar y le va a permitir al niño tener ciertas sensaciones corporales que, donde el niño va a poder poner atención. Entonces en la etapa anal el niño pone atención en sus heces cuando hace sus necesidades y empieza a distinguir cuándo tiene la necesidad de hacer y juega también con la capacidad de retener las heces. Y la etapa fálica está vinculada al reconocimiento de las diferencias sexuales. ¿Por qué la diferencia sexual? Es porque el niño va a poner su atención en sus genitales y los va a distinguir. Cuando digo los va a distinguir, o sea, se va a mirar sus genitales, va a mirar los de otros, como hacen los niños que exploran, y va a descubrir la diferencia entre los sexos y va a experimentar placer a través de la masturbación. Después tenemos la etapa edípica, que es una etapa donde el niño tiene una afinidad hacia uno de sus padres, y luego rechazo hacia el otro. Y después inicia lo que se llama el periodo de latencia. Y acá es importante tener presente lo siguiente. ¿Qué es lo que va a estar en latencia? Entonces, en estas etapas anteriores, la etapa oral, anal, fálica y edípica, el deseo está de forma explícita o de forma manifiesta, la podemos ver. Ahora, en el periodo de latencia, el deseo va a estar reprimido, entonces va a estar en latencia. Y ese periodo coincide con el inicio de la escolaridad infantil. Entonces, entre los 5 y 6 años, el niño va a experimentar lo que se llama una amnesia infantil, se va a olvidar de algunas cosas de su infancia, y después este periodo va a terminar en la pubertad. Y acá lo interesante es en el periodo de latencia, ¿por qué está latente la pulsión y el deseo? Van a estar latentes
porque el niño necesita concentrarse y poner atención en otras actividades que tienen que ver con el aprendizaje de actividades nuevas y con una serie de mecanismos defensivos o recursos que el niño va a estar usando. Entonces, por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con la sublimación. La sublimación tiene que ver con utilizar la energía sexual en un objetivo socialmente valorado. Entonces, el niño ya no se va a estar masturbando ni jugando, ¿no?, a retener las heces para sentir placer, sino que va a estar abocado a actividades que tienen que ver con las tareas escolares. Más allá de eso, también va a estar latente el deseo a través del juego. Entonces el niño va a seguir experimentando placer, pero ya de forma más controlada. Y después vamos a tener, junto con la pubertad tiene que ver con la aparición de los rasgos sexuales secundarios y, y la maduración biológica. El cuerpo se va a preparar biológicamente para poder reproducirse. Entonces ahí hablamos de genitalidad. Otro rasgo de la sexualidad infantil es autoerótica. El niño satisface su deseo a través de su propio cuerpo. Es una sexualidad de pulsiones parciales que es pregenital porque en la infancia no hay genitalidad, no hay coito, no hay genitalidad, porque la sexualidad no está disponible para la procreación, sino para la propia satisfacción del sujeto. Bueno, en la etapa escolar acontece una amnesia infantil alrededor de los 6 años. Acá tenemos que tener en cuenta que esta es la escolarización del 1900, ¿no? Va a haber una continuidad entre la sexualidad infantil y la sexualidad adulta. Se pueden experimentar regresiones a etapas de la sexualidad infantil. Entonces, esto, por ejemplo, las regresiones, un ejemplo muy claro, es cuando un niño, por ejemplo, tiene un hermanito y empieza a tener enuresis y encopresis. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño va a hacerse pichí y va a hacer, va a defecar, aún habiendo pasado por el aprendizaje del control de sus esfínteres, cuando los niños empiezan a pedir para ir al baño porque necesitan ayuda, el niño va a perder ese control. Entonces ahí hay una regresión. Que eso no quiere decir que el niño luego no pueda volver a adquirir ese aprendizaje, porque en realidad vuelve allí para poder controlar la angustia. Es un mecanismo de resolver la angustia, entonces regresa y después puede retomar el curso normal de su desarrollo nuevamente. Ahí tenemos una foto de Sigmund Freud. Entonces, acá vamos a hacer algún pasaje por la sexualidad vinculada al placer corporal. Freud va a revisar su teoría, donde establece dos pulsiones: la pulsión de vida o eros, que tiene que ver con ligar, cuando digo ligar es vincular, ¿no? Unir una cosa con otra, la capacidad de vida, de continuidad, tiene que ver con el erotismo, la conservación y la integración. Y otra pulsión que es la pulsión de muerte o tánatos, que tiene que ver con la destrucción.
Y la sexualidad infantil se va a fundar sobre las pulsiones parciales, orales, anales, con un énfasis en las zonas erógenas. Zonas erógenas son esas zonas del cuerpo donde el niño experimenta placer. En realidad el niño experimenta placer a través de todo su cuerpo, pero en momentos particulares del desarrollo van a ser las zonas erógenas rectoras las que le van a generar mayor placer. Entonces vamos a ver que, bueno, la pulsión tiene una finalidad que poder lograr el placer. Entonces tenemos, por ejemplo, la pulsión escópica, que es el placer por ver, el voyerismo, el exhibicionismo y, por ejemplo, cuando los niños tienen interés por aprender, esto se llama pulsión epistemofílica, que proviene del término de episteme, interés por aprender, pulsión epistemofílica. Este es Ana Freud junto a Sigmund Freud, y acá donde tienen los logos, acá en pueden ver a Ana Freud en primera persona. Ya la van a ver anciana y comparte algunas imágenes de su vida familiar. Y acá en este otro van a ver una biografía de ella, por si les interesa, como para tener una noción de quién es, o sea, quién fue Ana Freud y a qué se dedicó. Y lo interesante acá es que aparte de ser hija de Sigmund Freud y tener una formación en psicoanálisis, ella fue maestra. Y eso también le permitió poder tener una atención particular hacia la formación de los maestros y en relación al proceso de escolarización de los niños. Entonces, este artículo que estamos trabajando se va a centrar en algunos aspectos que tienen que ver con el interés de Ana Freud en el área de la psicopedagogía y cómo la psicopedagogía se va o sea, la pedagogía se va a vincular con el psicoanálisis, con el desarrollo. Entonces, su producción teórica va a estar en torno a esos aspectos. Entonces, Ana Freud lo que va a hacer es tratar de comprender aspectos estructurales. Cuando nos referimos a los aspectos estructurales, estamos refiriéndonos a la estructura psíquica. Y eso está vinculado con el desarrollo psicoafectivo sexual. Entonces, busca comprender aspectos de la estructura, de la discusión acerca de la formación del problema central de la pedagogía. El problema de la pedagogía es cómo educar a los niños. Las manifestaciones del aparato psíquico en la escuela se van a expresar de formas variadas. Esto refiere Ana Freud. Entonces, el aparato psíquico se va a expresar a través de olvidos, apatías tiene que ver con no tener ganas, inhibiciones o dificultades relacionadas con el saber, indisciplina, miedos, angustias, fobias o agresiones. Por ejemplo, al configurar formas no deseadas por el aparato educativo, se constituyen en fuentes de inquietud. Y acá vamos a tener que tener presente lo siguiente. Se van a estar en juego el principio de placer y el principio de realidad, porque el niño en el proceso de disciplinamiento, tenemos que recordar que la escuela de 1900, va a ser reprimido en sus impulsos. Entonces en la escuela el niño no va a poder hacer lo que quiere, sino que va a estar sujeto a normas propias de la cultura, que le van a indicar cómo comportarse. A fines del siglo XIX, la pregunta por el sujeto y por el saber humano estaban en el marco de las discusiones de la ciencia y cobraba una renovada relevancia. Entonces,
acá lo importante es el planteo por el desarrollo del niño, sin perder de vista que en este siglo hay algunas cuestiones centrales que tienen que ver con la escolarización masiva de los niños que va a estar presente. Entonces el subtítulo nos dice, en un horizonte que prometía bienestar, igualdad y progreso. Estamos ubicados históricamente en la modernidad. Entonces, las discusiones vinculadas a la educación y la pedagogía van a contribuir a poner en funcionamiento el aparato educativo. Y para ello, materializar exigencias políticas tendientes a la consecución de resultados en sus funciones masificantes como en las individualizantes. Y acá hay que tener presente cuál es el objetivo de la masificación de la educación. Entonces, la educación, lo que se proponía era homogeneizar a la población y prepararla para el trabajo. Entonces va a haber una búsqueda de cohesión social a través de la moralización. La educación va a ser normalizadora, homogeneizadora de la población. Se va a fortalecer el vínculo de los niños y el Estado a través de la escolarización. Y se va a instalar la enseñanza de las ciencias. Y se va a poner en discusión también la formación formal de maestros. Y acá es importante tener esto presente. Siempre han habido históricamente referentes que han educado a los niños. La educación del niño comienza desde el nacimiento, pero la educación escolar es otro, tiene que ver con otro aspecto, porque en realidad tiene que ver con la instalación de la escolarización obligatoria. Entonces, si bien han existido formadores, hay un momento histórico en la modernidad donde se empiezan a formar a los formadores de los niños. Entonces empiezan a surgir interrogantes que tienen que ver con cómo educar a los niños. Ana Freud va a participar del debate por la educación de los niños y señala que los maestros, en el marco de su práctica pedagógica, encarnan su oficio, se encuentran incesantemente sometidos a la imperiosa necesidad de actuar, de intervenir, mantener al niño en actividad, educarlo e instruirlo, reprender, prohibir y conservar la disciplina. Entonces acá también es un aspecto importante que tiene que ver con el interés del conocimiento acerca de la infancia para el disciplinamiento. Porque esto tiene que ver con una concepción de infancia propia de la época que busca disciplinar las pulsiones del niño. Ana Freud va a recoger esfuerzos analíticos del psicoanálisis, porque ella va a retomar el psicoanálisis, en torno a la comprensión de la condición humana. La condición humana nos interroga acerca de cómo se convierte el ser humano en persona, y eso trae implícito en la construcción del psiquismo. Entonces va a interrogar el psicoanálisis a la luz de la práctica pedagógica. Y en relación a la formación de los profesores, va a poner interés en la pregunta por el sujeto y los vínculos con la cultura y cómo se llevan a cabo los procesos educativos, y el incómodo problema de comprender cuáles son los principios con los que opera el educador.
que hay un factor muy claro, tiene que ver con la represión de los impulsos, que esa represión va a tener un efecto en el psiquismo, porque va a, a colaborar con la construcción del super yo, con la instancia moral. Y Ana Freud también se va a preguntar por las estrategias que van a posibilitar potenciar el acto educativo. Cómo enseñar a los niños. Entonces ella, en algún momento ustedes van a ver en el texto cómo caracteriza a los niños, ¿no? Que ya vienen con su personalidad, aún siendo pequeños, que es difícil de modificarlos. En 1932, en relación a la educación, va a decir, la educación tiene que inhibir, prohibir, sofocar y en efecto es lo que todas las épocas han procurado hacer abundantemente. Ahora bien, por el análisis, hemos sabido que esta misma sofocación de lo pulsional conlleva el peligro de contraer neurosis. Entonces, la educación tiene que buscar su senda entre su permisión y la denegación. Entonces, ella habla también ahí de un equilibrio, ¿no?, entre el educar y el ser permisivo, poder permitir y a su vez prohibir. Después se va a referir a que la escuela se podría pensar como una formación histórica incorporada a la condición humana y no, como parece acontecer hoy, como uno más de aquellos dispositivos que cumplen propósitos sociales, como cuidar, defender la infancia, alimentar, moralizar la población, brindar pautas de comportamiento, civilizar, proponer fuentes de identificación y dosificar conocimientos. Ante la pregunta por la infancia, el debate es naturaleza versus cultura. Esta va a ser una discusión obligatoria para los pedagogos. Entonces los pedagogos se van a estar interrogando ¿no?, esta cuestión de los impulsos y la represión propia de la cultura, porque para introyectar la cultura es necesario la represión. Entonces Freud va a poner énfasis en el aparato psíquico, ¿no?, teniendo en cuenta estas tres instancias psíquicas: el ello, la pulsional, el yo, el mundo de las experiencias, y el super yo, la instancia moral. Esta va a ser es una concepción de Ana Freud acerca de la infancia, propia de la época, donde dice, este pequeño ser que tenemos ante nosotros se parece extraordinariamente a un animalito recién nacido, con la única diferencia de que su situación no es tan favorable como la de este. Y acá tenemos que tener presente cuáles son las características del ser humano cuando nace en relación a otras especies. Entonces, acá se resalta la característica de la fragilidad humana por la condición de dependencia. Con la criatura humana no ocurre lo mismo. Durante un año, por lo menos, es tan fuerte su dependencia de la madre que sucumbiría en el preciso momento en que ella retirase su protección. Pero aún superando ese año de lactancia, no alcanza su independencia, todavía no sabe procurar su alimento, mantenerse y protegerse o defenderse de los posibles peligros anteriores. Es sabido que para alcanzar completa autonomía respecto de la protección del adulto requiere casi 3 lustros. Entonces, acá lo que hace, bueno, es reforzar este aspecto que tiene que ver con la dependencia y la necesidad de protección para poder sobrevivir y constituirse en persona.
En el libro Introducción al psicoanálisis para educadores, en el capítulo 4, Relaciones entre psicoanálisis y la pedagogía, Ana Freud va a presentar 3 puntos de vista propios del psicoanálisis orientados a la práctica pedagógica. Primero, uno tiene que ver con una división cronológica de la vida del niño en 3 periodos. Entonces, para ello va a ser una distinción entre la primera infancia hasta el 5º año de vida, un periodo de latencia, que es el periodo escolar, que va de los 6 años hasta los 11 o 13, y termina el periodo de latencia con la pubertad, con la maduración biológica del cuerpo, y la maduración biológica de los órganos reproductores. Y después va a hacer énfasis en aspectos de la estructura interna de la personalidad. Y es ahí que va a ser una estructura tripartita con 3 componentes. Uno va a ser el ello, lo instintivo, el yo, que tiene que ver con las experiencias, y el super yo, que hereda es heredero de las relaciones paterno-filiales y va a ser la instancia moral. Estos 3 elementos que en un primer momento en la vida del niño es solo ello, luego va a dar lugar a la construcción del yo a través de la experiencia, donde el niño distingue quién es él del entorno, y luego la interiorización de normas propias de la cultura. Estas 3 instancias luego van a estar conviviendo continuamente. Y en relación al desarrollo del niño, en fases evolutivas, tenemos que tener presente que si una de las etapas presenta un carácter muy seductor, surge la amenaza de que el niño comience a instalarse en ella permanentemente, negándose a proseguir su viaje, su futura evolución. Entonces acá lo que está de trasfondo tiene que ver con los mecanismos defensivos de regresión y fijación. Por ejemplo, cuando el niño comienza a chuparse el dedo, cuando el niño pierde el control de los esfínteres y no hay una causa biológica. Esos son algunos ejemplos de fijación. Ana Freud va a presentar la infancia con signos de debilidad y carencia, que son propios de su época. Esto ya lo habíamos visto en la definición anterior. Miller va a señalar la necesidad de repensar el desarrollo y para ello va a plantear algunas razones. Entre esas razones tenemos que el desarrollo es planteado como un proceso finalizado, que tiene un fin único, basado en la idea de un antes y un después, que se impone como una trayectoria normalizadora. Si no sucede de esa forma, entonces es patológico. Y supone la noción de un ideal, está basado en una trayectoria ideal y está planteada en términos de detenciones y déficit. Cuando se refiere a las detenciones en el proceso de construcción psíquica. Y el desarrollo va a estar muy presente al momento de pensar la escolarización de los niños. Entonces, el aparato educativo va a estar organizado de manera secuencial, con arreglo a fines
Esto no implica que la condición humana opere con arreglo a estos propósitos. Esto se refiere a que el desarrollo no necesariamente tiene que seguir estas lógicas escolares, ¿no? Y estamos hablando no de cualquier escuela, de la escuela de 1900, y si ustedes, por ejemplo, van a un museo pedagógico, van a ver que las condiciones materiales del aula se podían llegar a parecer a una sala de tortura. A los niños se los castigaba, ¿no? Con azotes, y eso, bueno, forma parte de la historia de la educación. Y se va a estar discutiendo acerca de cómo el desarrollo está vinculado con la estructura psíquica. Entonces, para Sigmund Freud, la idea del aparato psíquico, en primer lugar, no va a remitir una discusión neurológica. Él va a hablar de aspectos que tienen que ver con la observación del niño en su desarrollo, y va a dar una explicación teórica, es una explicación posible al desarrollo del niño, que va a poner énfasis en la sexualidad infantil, en cómo el niño vive de forma muy intensa el deseo, que luego va a empezar a ser sofocado o reprimido por la necesidad de incorporar la cultura y normas de interacción social. Se va a conocer al psiquismo por sus huellas. Las huellas del psiquismo van a ser los sueños, olvidos, inhibiciones, resistencias, angustias. En relación a la amnesia infantil, esta es una parte del desarrollo natural de la infancia y tiene que ver con el momento previo al inicio de la escolarización, donde el niño se olvida. Entonces, al respecto de la amnesia infantil, Anna Freud contribuye a destacar que, que, que este olvido es constitutivo de lo humano, forma parte del acontecer psíquico, y pese al esfuerzo no logramos recordar nuestros primeros años. No se olvidan, esto va a decir Ana Freud, no se olvida nada sin que se tengan buenos, pero, pero sí casi siempre desconocidos motivos para olvidar. Entonces, hay un olvido que no es un olvido caprichoso, sino que tiene una finalidad. Y esa finalidad es poder contener la angustia, porque el niño no va a poder hacer todo lo que quiere. Entonces, esa amnesia infantil va a ser un momento propio del desarrollo. Es más, si ustedes se preguntan por su primera infancia, difícilmente puedan recordar algo. Entonces, Anna Freud va a contribuir a presentar las manifestaciones de la constitución del psiquismo. Entonces, refiere, lo que más nos interesa aquí son los hechos y vivencias de los primeros años de la infancia. Entonces, reconoce, ¿no?, que en los primeros años de la infancia van a tener un peso importante en el desarrollo. Va a indicar 3 aspectos que vinculan la discusión entre el psicoanálisis y la pedagogía. Una tiene que ver con el psicoanálisis como discusión teórica acerca del estatuto humano, su método, la clínica y aspectos relacionados con la pedagogía, con la formación de los profesores, el problema del saber, por ejemplo, ¿por qué los niños no pueden aprender? El reto que encarnan los procesos de transmisión de un saber y las dificultades o inhibiciones frente al problema del saber. Entonces, las preocupaciones de los maestros
siempre han estado orientadas a aspectos que están vinculados a la clínica y que tienen que ver con las dificultades de aprendizaje, ¿no? ¿Qué sucede? Que los niños no aprenden o presentan dificultades varias en el desarrollo. Estas son fotos de Ana Freud en diferentes momentos de su vida. El aporte que va a realizar ella tiene que ver con las maneras de educar, va a discutir en torno a las prácticas pedagógicas en un horizonte donde ella visualiza escenarios que no son deseados, que ponen en peligro el desarrollo del niño, y promulga que otras prácticas pedagógicas deberían advenir. Si bien advierte acerca de que son necesarias nuevas prácticas pedagógicas, no va a profundizar en este aspecto. Pero sí es interesante que en este momento histórico se plantee este aspecto de prácticas pedagógicas que no favorecen el desarrollo. Va a indicar que los niños llegan a la escuela hechos completos seres humanos. O sea, los niños no llegan a la escuela para convertirse en personas, sino que ya son personas cuando entran en la escuela. Entonces, en relación a los niños, dice, cada uno de ellos reacciona de cierta manera. En su conducta es posible reconocer prevenciones y temores, inhibiciones, preferencias y repulsión, celos y cariño, afecto y hostilidad. Entonces, cómo los niños expresan muchas cosas y se va a preguntar acerca de cuál es la especificidad del acto educativo y de la escuela. Entonces, al estar centrada en la lógica de la maduración, no intenta responder la pregunta por la subjetivación. O sea, no intenta responder por qué el ser humano se humaniza con otros. Porque su énfasis va a estar puesto en la maduración. Y la maduración implica el pasaje por estas diferentes etapas que mencionaba del desarrollo psicoafectivo sexual. La etapa oral, anal, fálica, edípica, periodo de latencia y la pubertad. Entonces, en relación a la educación, que va a ser como el foco de preocupación de Ana Freud, nos va a decir, la educación pone en tensión los deseos que son reprimidos en el acto de educar. La educación tiene una dimensión estructural en tanto sofoca el deseo. ¿Por qué la dimensión estructural? Porque es un aspecto central en la constitución psíquica, poder incorporar la cultura y las normas de comportamiento para vivir en sociedad, que es un requisito fundamental. Y Ana Freud va a expresar, la educación de un niño comienza con su primer día de vida. Entonces, por ejemplo, cuando el niño nace, nosotros habíamos visto que en realidad era una unidad con su madre y luego va a ir, se va a ir distinguiendo, va teniendo experiencias que le van a permitir distinguir quién es él, a diferenciarse del entorno, y luego va a tener que aprender que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no, a través de la represión de sus impulsos, que va a estar mediada por el exterior. Entonces, en este sentido, la formación se da desde el primer día de vida. Ahora, ¿qué aporta la escolarización en ese proceso? Entonces, Ana Freud se va a plantear cómo concebir la escolarización si en realidad la educación
comienza desde el primer año de vida. Entonces, bueno, la escuela va a generar, va a contribuir a sofocar los instintos, y eso va a dar lugar a la consolidación eh, del super yo, instancia moral, psíquica, que va a determinar nuestra conducta. Y lo central tiene que ver en particular, cuando hablamos de Ana Freud, que ella en realidad hace algunos planteos, pero su énfasis va a estar en el desarrollo, entonces no va a responder a la pregunta por la educación. Entonces, bueno, ahora la tarea que tienen tiene que ver con ver qué aspectos ustedes pudieron llegar a comprender o no del texto. Para eso les voy a poner un foro donde van a poner sus dudas, como para empezar a incorporar un poco de los aportes que realiza Ana Freud, que están vinculados a la educación. Y quedamos por acá.